Hola, ¿qué tal? Soy Aaron. En el episodio de hoy les presento 5 cosas que aprendí al escuchar el audiolibro de Man's Search for Meaning por Viktor Emil Frankl. Frankl fue un neurólogo, psiquiatra, filósofo y sobreviviente del Holocausto. Man's Search for Meaning es el libro donde relata sus experiencias como prisionero en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y donde presenta el concepto de logoterapia, basada en la premisa de que la principal fuerza motivacional de un individuo es el de encontrar un propósito en la vida. Número 1. Visualización negativa en esteroides. Quizá deba aclarar que la idea de visualización negativa no la obtuve de este libro y que probablemente no haya ninguna relación directa entre el trabajo del Dr. Frankl y la filosofía del estoicismo. Pero consideré apropiado compartir esta historia para dar un poco de contexto de cómo es que llegué a esta elección. Mi primera introducción al estoicismo fue a través del libro A Guide to the Good Life by William Irvine. Ahí encontré que muchas de las ideas que presentaba el libro resonaban con mi forma de pensar y de ser, especialmente las relacionadas con la búsqueda de la tranquilidad. Una de las técnicas exploradas en ese libro es la de la visualización negativa, que consiste en detenerse a contemplar lo que tenemos actualmente e imaginar cómo sería nuestra vida si lo perdiéramos. Esta práctica tiene como objetivo el de prepararnos psicológicamente para pérdidas reales, y a su vez generar sentimientos de agradecimiento por nuestra situación actual, lo que conlleva a sentimientos de felicidad y de tranquilidad. En teoría uno podría llevar a cabo este ejercicio con todas las cosas que tenemos, lo cual tendría como resultado sentirnos agradecidos por todas y cada una de esas cosas. Pero hay veces en las que damos por hecho tantas cosas que se nos olvida que las tenemos, y que ni siquiera se nos ocurriría anotarlas en la lista de cosas que podemos perder. Personalmente ejercito la visualización negativa imaginando que pierdo a mi familia, que pierdo mi trabajo o que pierdo acceso a la comida que me gusta, lo cual me lleva a sentirme agradecido de que todavía tengo todas esas cosas. Pero de no ser por Frankl y su libro de Man's Search for Meaning, puede que jamás se me hubiera ocurrido imaginar lo que sería perder cosas como mi nombre o mi curiosidad, o perder la capacidad de sentir cosas como miedo, asombro, confianza, disgusto o empatía, perder todos mis principios, mis escrúpulos, mi compás moral, mi identidad, incluso perder la esperanza o el deseo de vivir. El libro narra las circunstancias que llevan a un individuo a perder todo eso y más. Yo diría que otro ejemplo de visualización negativa, aunque no sea intencional, es cuando tenemos pesadillas. Tener pesadillas es una experiencia muy desagradable, pero no puede uno evitar sentir un gran alivio cuando despierta y darse cuenta de que nada de eso era real. Frankl narra el momento en el que tuvo que resistir el impulso de despertar a uno de sus compañeros quien claramente estaba teniendo una pesadilla. Pues no importaba qué estuviese soñando, qué tan horrible o terrorífica fuera su pesadilla, no podía ser peor que la realidad al que lo traería de vuelta. Imaginen lo que es perder el alivio de despertar de una pesadilla. Los deseos más primitivos se hacían evidentes en los sueños de los prisioneros. ¿Con qué sueña un prisionero en un campo de concentración? La respuesta, según Frankl, es con pan, pastel y baños de agua caliente. Al día siguiente de leer ese pasaje, tomé el baño de agua caliente que más he disfrutado en toda mi vida, y me compré la rebanada de pastel más deliciosa que aún la sigo disfrutando hasta el día de hoy. Para mí, ese es el poder de la visualización negativa. Número 2. La fe en el futuro. Los prisioneros que perdían la fe estaban condenados. Perdían todas sus energías y se volvían muy vulnerables a padecimientos físicos y psicológicos. Frankl cuenta la historia de un prisionero que le contó acerca de sus sueños. Dijo que soñó que el día de la liberación llegaría el 30 de marzo. En esos momentos era a principios de marzo, y durante todo ese tiempo la persona se veía relativamente saludable y optimista, pues estaba convencido que su sueño se haría realidad. Conforme se acercaba el día y era cada vez más claro que la guerra no terminaría pronto, el hombre comenzó a perder la esperanza. Para el 29 de marzo enfermó y le dio fiebre. El 30 de marzo, que según sus sueños sería el día en que serían liberados, se volvió delirante y perdió la conciencia.
El 31 de marzo, el hombre murió de lo que pareció haber sido tifus. Otra observación que menciona Frankl es que la tasa de mortandad en el campo entre la Navidad de 1944 y el Año Nuevo de 1945 incrementó mucho más de lo que se esperaba. La conclusión del doctor a cargo fue que no se trataba de algún cambio en la temperatura o en las condiciones de trabajo o acerca de una pandemia, sino que la mayoría de los prisioneros vivían con la esperanza de que serían liberados y podrían regresar a sus hogares durante la Navidad. Conforme se acercaban las fechas y no había noticias buenas, los prisioneros perdían la esperanza y la desilusión los vencía, lo cual tenía un efecto muy negativo en su resistencia a las enfermedades y muchos de ellos perecerían. Todo esto pareciera indicar que nuestra percepción del futuro, nuestra fe de que llegará algo bueno y nuestra idea de que tenemos una misión en la vida tiene un impacto muy grande en nuestra salud, no solo en la emocional, sino también en la física, lo cual resalta la importancia de que encontremos sentido a la vida, incluso en situaciones de sufrimiento. Número 3. No existe tal cosa como el mejor movimiento de ajedrez. Cuando Frankl habla acerca de encontrar el sentido a la vida, una de las cosas que reitera es que el sentido es diferente para cada persona y que incluso es diferente de momento a momento. Es por ello que nadie puede decirle a otra persona cuál es el sentido de su vida. En vez de preguntarle a la vida qué es lo que guarda en el futuro para nosotros, debemos invertir la pregunta, y es como si la vida nos preguntara ¿qué es lo que vas a hacer en esta situación? Y dado que cada situación es diferente y cada persona es diferente, la respuesta también será diferente. Preguntar en términos genéricos cuál es el sentido de la vida es como preguntarle a un gran maestro ¿cuál es el mejor movimiento de ajedrez? No existe tal cosa como el mejor movimiento de ajedrez. Todo depende de la situación del tablero, nuestra personalidad y la personalidad de nuestro oponente. Número 4. 3 formas de encontrar sentido a la vida. Antes de escuchar el audiolibro, yo pensaba que la única forma de encontrar sentido a la vida era a través de nuestras acciones, que había que encontrar nuestra misión, nuestro llamado o el tipo de problemas que nos gustaría resolver una y otra vez, que había que explorar los diferentes caminos que la vida ponía frente a nosotros y elegir uno o dos para caminarlos y finalmente producir algo de lo que nos sintiéramos orgullosos. Un trabajo, una obra de arte, un descubrimiento o incluso tener descendencia. Sin embargo, una idea que me pareció muy interesante es que según Frankl existen 3 formas de encontrar sentido a la vida. La primera es efectivamente con acciones y logros. La segunda es a través de la contemplación. Una vida enfocada a experimentar bondad y belleza, a observar la naturaleza y la cultura o a experimentar a otro ser humano a través del amor. Y la tercera forma es a través del sufrimiento, o más precisamente de nuestra actitud ante el sufrimiento inevitable. Es posible convertir una tragedia en un triunfo, un predicamento en una misión. Para ejemplificar este punto, Frankl cuenta la historia de un paciente que se sentía muy agobiado, pues su esposa había fallecido recientemente y no encontraba alivio por ningún lado. Frankl le preguntó, ¿qué hubiera sentido tu esposa si tú hubieras muerto primero? A lo que el hombre contestó que eso hubiera sido muy difícil para su esposa y que ella habría sufrido mucho. Frank le hizo ver que su esposa se había salvado de este sufrimiento, que había sido él quien la había salvado y que todo este dolor que ahora padecía era parte del costo que tenía que pagar. Esta nueva perspectiva le dio un nuevo significado al sufrimiento del hombre. Número 5. Las 2 razas de humanos. Frankl cuenta que las personas frecuentemente le preguntan, ¿cómo cree que es posible que los guardias de los campos de concentración hicieran lo que hicieron? A lo cual Frankl contesta que, tras su experiencia, llegó a la conclusión de que solo existen 2 razas de humanos, los decentes y los indecentes, y que se encuentran en todos lados, que no hay grupo social que consista únicamente de un tipo o del otro, que incluso en los campos de concentración era posible encontrar personas decentes entre los guardias, personas que mostraban remordimiento o que compartían sus raciones de comida con los prisioneros, y que asimismo era posible encontrar gente decente entre los prisioneros, personas sin escrúpulos
dispuestos a traicionar a sus compañeros en cuanto esto les ofreciese alguna ventaja. Es muy fácil clasificar el comportamiento de un guardia de concentración como el de una persona malvada o enferma, pero hay que tomar en cuenta que todas esas personas también eran humanos, y que si todos ellos fueron capaces de hacer algo como eso, puede que nosotros también lo seamos si se presentasen las circunstancias apropiadas. Existen toda cantidad de programas latentes en nuestro código genético para cosas terribles como matar y violar. Y si no tomamos la responsabilidad de enfrentarlos, estudiarlos y entenderlos, puede que nunca sabremos cómo desactivarlos de forma permanente y que estemos destinados a repetir estas atrocidades. Y pues ahí está, 5 cosas que aprendí al escuchar el audiolibro de Man's Search for Meaning por Viktor Emil Frankl. En la descripción encontrarán links a versiones digitales y físicas del libro. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo episodio.